El átomo es la unidad básica de la materia, lo que significa que es como un pequeño ladrillo con el que se construye todo lo que hay en el universo. Desde una piedra hasta una flor, desde el agua hasta tu propio cuerpo, todo está hecho de átomos. Cada átomo está formado por un núcleo, donde se encuentran los protones y los neutrones. Y alrededor del núcleo, se encuentran los electrones. Aunque un solo átomo es tan pequeño que no se puede ver con un microscopio normal, cuando se juntan muchos, forman todo lo que conocemos. Sin átomos, no existiría nada. Los electrones son partículas muy pequeñas que giran alrededor del núcleo del átomo, y poseen una carga eléctrica negativa. Los electrones son muy importantes porque ayudan a que los átomos se unan entre sí, para formar todo lo que existe, desde el agua hasta los animales y las plantas. Gracias a los electrones, los átomos pueden formar moléculas, que son como grupos de átomos trabajando juntos. Además, los electrones también son los que hacen posible la electricidad, porque pueden moverse de un átomo a otro. Los electrones son partículas fundamentales. Eso significa que no están hechos de nada más pequeño, no tienen partes internas como los protones o los neutrones, que están hechos de quarks. En otras palabras, el electrón es una partícula básica, como un bloque indivisible de la naturaleza. El modelo estándar de la física de partículas es una teoría fundamental que explica las partículas elementales y las fuerzas que actúan entre ellas. Se considera uno de los principales logros de la física contemporánea. El modelo describe 3 de las 4 fuerzas fundamentales: fuerza electromagnética, fuerza nuclear fuerte y fuerza nuclear débil. La gravedad está fuera de este modelo. Además, este modelo clasifica las partículas fundamentales en 2 grandes grupos, los fermiones y los bosones. El modelo estándar de la física de partículas es esencial para entender la estructura y el funcionamiento del universo a nivel subatómico. En 1803, el científico inglés John Dalton propuso una idea revolucionaria. Esa idea era que todos los materiales del universo están hechos de pequeñas partículas llamadas átomos. Según Dalton, los átomos son esferas macizas, como pequeñas bolitas, y no se pueden dividir en partes más pequeñas. Cada elemento está formado por átomos que son iguales entre sí, con el mismo tamaño, la misma masa y las mismas propiedades. Los átomos de elementos diferentes son distintos unos de otros. Dalton también explicó que durante las reacciones químicas, los átomos no desaparecen ni se destruyen, simplemente se combinan o se reorganizan de nuevas maneras. Así, su modelo ayudó a entender mejor cómo se forman y cambian las sustancias en la naturaleza. Epicuro fue un importante filósofo griego, fundador de una escuela llamada el epicureísmo. Aunque fue posterior a Leucipo y Demócrito, retomó y adaptó la teoría atómica de ellos para construir su propia filosofía. Epicuro retoma el atomismo de Demócrito, pero introduce una pequeña variación importante. Los átomos no se mueven solo por necesidad mecánica, sino que pueden desviarse mínimamente en su caída, introduciendo así un elemento de libertad y azar en el universo.
Marie Curie fue una científica polaca nacida en 1867 y nacionalizada francesa. Se destacó en los campos de la física y la química, y fue pionera en el estudio de la radiactividad, un fenómeno muy poco conocido en su época. Junto a su esposo Pierre Curie, descubrió dos elementos químicos nuevos, el polonio, llamado así en honor a su país natal, Polonia, y el radio. Gracias a sus investigaciones, se comprendió mejor la naturaleza de los átomos y se abrieron las puertas a nuevas aplicaciones médicas, como los tratamientos contra el cáncer. Marie Curie fue la primera mujer en ganar un premio Nobel y la única persona en recibir dos en diferentes disciplinas científicas, el Nobel de Física en 1903, compartido con Pierre Curie y Henri Becquerel, y el Nobel de Química en 1911 por el descubrimiento del radio y el polonio. A lo largo de su vida, enfrentó muchos obstáculos por ser mujer, pero nunca dejó de investigar ni de enseñar. Murió en 1934 debido a los efectos de la exposición prolongada a materiales radiactivos. Su legado sigue siendo fundamental en la ciencia moderna.